Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Vamos a estar meditando en este mensaje en el libro de Primero de Pedro. Un mensaje de Primero de Pedro. Les invitamos a buscar este pasaje y mientras les invitamos, es nuevo año, nueva oportunidad de buscar a Dios en su casa. Aquí estamos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Primeramente Dios, todos los domingos sin costo, sin compromiso, pero solo para el bien de las almas. Aquí estaremos esperándote en este nuevo año. Pero mientras estamos presentando Primero de Pedro, su capítulo 4, versículos 1 al 5, vamos a poner como título: Dos caminos, dos fines. Dos caminos, dos fines. Pues la verdad es que todo camino tiene su fin, tiene su destino. Así todo ser humano camina, podemos decir entre comillas, todo ser humano camina, o es decir, anda o se conduce. Hablando de nuestro caminar moral o espiritual en este mundo, todo ser humano camina por un camino moral, espiritual, que le está llevando a un fin, a un destino personal, individual. En el pasaje delante de nosotros, Primero de Pedro 4, 1 al 5, tenemos lo que se puede decir dos caminos. Pedro describe dos caminos que toman la humanidad, dos maneras de vivir. Pero también Pedro y otros pasajes hablan de dos destinos. Todo camino lleva a un destino. Entonces, que estemos dispuestos, personas que están oyendo la palabra de Dios en este momento crítico en nuestras vidas, que estemos dispuestos a meditar la palabra de Dios, meditar nuestras vidas, reflexionar, pensar en nuestras propias vidas a la luz de la Biblia. Ver nuestro camino a la luz de la palabra de Dios, nuestro destino eterno aquí en la palabra de Dios, y ser guiados por Dios a su camino eterno, a un destino eterno, dichoso con Él. El salmista David nos da una meditación para comenzar nuestro mensaje. David dice en Salmo 139, versículos 23 y 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, vamos a comenzar en este mensaje dos caminos, dos fines. Primero, con dos caminos. Dos caminos. El primer camino es el camino de la voluntad de Dios. El camino de hacer la voluntad de Dios. Primero de Pedro, capítulo 4, comienza, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, es decir, en la cruz, vosotros también armaos, hablando a creyentes en Cristo, armaos del mismo pensamiento, es decir, que como Cristo, tu Señor y Salvador, sufrió, tú, siendo cristiano, vas a sufrir también por amor a Cristo, por amor a la justicia, por amor a hacer la voluntad de Dios. Armaos o preparaos para la guerra espiritual que van a vivir, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, es decir, dejó de pecar. El cristiano prefiere sufrir haciendo la voluntad de Dios que hacer su propia voluntad en el pecado, pero fuera de la voluntad de Dios. No. Entonces los que padecen
por amor a la voluntad de Dios, ya dejan de pecar porque esto no es la voluntad de Dios. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Vamos a hablar de estos malos deseos de los hombres. No, ya no. Sino ahora el cristiano vive conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a meditar en esto un poquito. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Para el cristiano, la vida antigua antes de Cristo ya pasó. El cristiano ya nació de nuevo. En este mismo libro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es el nuevo nacimiento espiritual por obra del Espíritu Santo al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible en el cielo, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, creyentes en el Señor Jesucristo. Regeneración, regenerados, nacidos de nuevo por la gracia de Dios, por el Hijo de Dios, por obra del Espíritu de Dios. Pero también el cristiano no solo es nacido de nuevo, nueva criatura en Cristo, pero es rescatado con la sangre de Cristo de su pasada manera de vivir en el mundo y en la vanidad. 1 de Pedro, este mismo libro, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, redimidos. Rescatados y redimidos en el Nuevo Testamento es ser comprados como si fuéramos esclavos, pero espiritualmente comprados con la sangre de Cristo y liberados, hechos libres. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino rescatados con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, como de un cordero, Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, rescatados por la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ah, bendito Salvador, bendita sangre derramada por los pecadores para rescatarnos del mundo y del pecado y de la perdición y liberarnos para vivir una nueva vida, regenerados, renacidos como hijos de Dios. Ya la vida pasada, la vida pecaminosa pasó. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14, Dios dice, debemos vivir como hijos obedientes. Ahora hijos de Dios en verdad, hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino ahora como aquel que os llamó es santo. Hablando, Dios es santo y Él nos llamó a ser salvos. Sed también vosotros santos, separados del mal y apartados y consagrados para Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Entonces, el cristiano ahora con sus pecados perdonados
Y ahora, siendo una nueva criatura, nueva persona en Cristo, comprado con su sangre preciosa, queriendo y pudiendo vivir en santidad delante de Dios, ahora el cristiano está más interesado en hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios, que hacer la voluntad de los hombres. Ya no está interesado tanto en hacer la voluntad de los hombres, sino en hacer la voluntad de Dios conforme a la palabra de Dios. El cristiano está más interesado en agradar a Dios, que le compró, que le hizo renacer de nuevo, que le salvó de su pecado y de la perdición. Dice en 1 de Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, que habla de los inconversos, los que no tienen a Cristo. Esta es nuestra vida de todos nosotros antes de ser salvos. Como dice en Efesios capítulo 2, dice que estábamos antes de Cristo, el cristiano estábamos muertos en delitos y pecados. Sigue Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis, hablando a personas que ya recibieron a Cristo, pero ¿cómo anduvieron? ¿Cómo vivieron antes? En los cuales, en los pecados y delitos, anduvisteis en otro tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjese, siguiendo a Satanás como hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, todos vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Pero ahora, habiendo sido perdonados, rescatados y renacidos en Cristo por obra del Espíritu Santo, el cristiano está más interesado en hacer la voluntad de Dios que la voluntad de los hombres en el pecado, y está dispuesto a padecer y sufrir. Este es el mensaje de 1 de Pedro. Lee el libro de 1 de Pedro. Habla del sufrimiento de Cristo como ejemplo y patrón para el sufrimiento del creyente en Cristo. Y nos dice que a veces el cristiano sufre porque hace la voluntad de Dios, pero no debe de avergonzarse. No, dice porque 1 de Pedro, por ejemplo, capítulo 3, versículo 17, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal padecéis. No, es mejor, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. No solo padeció Cristo en la cruz, sufrió para salvarnos por su muerte en la cruz, sino para ser nuestro ejemplo. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, pues porque esto merece aprobación. 1 de Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca,
quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Este es un cristiano, este es el Cristo del cristiano. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa y a sí mismo en la cruz al que juzga justamente. Oh amigos, pensemos en la paciencia del amor de Jesucristo, el Hijo de Dios, para ser el Salvador del mundo y para ser el ejemplo del cristiano que le recibe como su Salvador y ahora sigue sus pisadas. Jesucristo dejó el ejemplo de sufrir, haciendo la voluntad de Dios, haciendo justicia, padeciendo injustamente y crucificado al final, enseñando al cristiano cómo sufrir para la gloria de Dios. ¿Para la gloria de Dios? Bueno, dice 1 de Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. No. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces para el cristiano, padeciendo, haciendo la voluntad de Dios, es padecer para dar gloria a Dios, porque la gente van a ver a Jesucristo en mi vida, que no estoy reaccionando con amenazas, con maldiciones, con enojo, con amarguras. Estoy como Cristo el Cordero, mudo, sufriendo, encomendándome como Cristo en la cruz y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito Cristo y bendito ejemplo. Hay dos caminos. El primer camino es el camino de hacer la voluntad de Dios, aún sufriendo como Cristo, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, hijos obedientes, haciendo justicia, diciendo la verdad, recibiendo insultos y rechazos y calumnias, por amor a Cristo, que recibió todo y más para salvar nuestras almas. Entonces el cristiano es llamado a ir en contra de la corriente de este mundo y sufrir en el nombre de Cristo para la gloria de Dios como testimonio delante de ellos. Entonces, el primer camino es el camino de hacer la voluntad de Dios. Pero hay otro camino que tristemente muchos más escogen. Y veremos su fin en su momento. Este es el camino de la voluntad de los hombres. Es decir, es el camino de hacer la voluntad de los hombres o mi propia voluntad como ser humano. Es hacer lo que agrada a la gente y a mí mismo, no a Dios. No estoy haciendo ahora la voluntad de Dios, estoy haciendo mi voluntad o la voluntad de otros. Versículo 2, 1 de Pedro 4:2, habla de los deseos de los hombres en contraste a la voluntad de Dios, porque son cosas opuestas, dos cosas bien opuestas. La voluntad de Dios, sus deseos, la voluntad de los hombres, sus deseos. Y Dios dice por medio de Pedro a creyentes, ya no deben vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, es decir, los deseos carnales y mundanos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice en versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, literalmente la voluntad de los inconversos. Basta ya haber hecho esto en tu vida pasada. Ahora como cristiano, Dios está encaminándote en un nuevo camino que lleva a la santidad y al final al cielo. Pero tristemente,
la mayoría siguen en el camino de la voluntad y los deseos de los hombres, tristemente. Ahora, ¿cómo es que anda? O es decir, en la Biblia andar es vivir. ¿Cómo anda o cómo vive la persona sin Cristo? Haciendo su propia voluntad o la voluntad de los demás. Lo que todos hacen, yo hago. Bueno, pues hay una lista aquí en los versículos que siguen, en versículo 3, en las palabras usadas en versículos 3 y 4. Número 1, sin Cristo el hombre anda en lascivias. Dice andando en lascivias. Quizás no usamos esta palabra mucho, pero en términos bíblicos, lascivias habla de una vida entregada desenfrenadamente, descontroladamente a los deseos carnales. Es una vida desenfrenada, descontrolada, de exceso, de libertinaje. Sería un buen sinónimo de lascivias. Es libertinaje, es sensualidad, es entregarme. Ya no frenar, ya no controlar, es entregarse a la maldad. Dice en Efesios 4 acerca de esta palabra, explica más en detalle, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles inconversos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, de la vida espiritual, la vida eterna. Son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad espiritualmente, se entregaron a la lascivia, una vida desenfrenada y descontrolada, sea en el alcohol, sea en las drogas, sea en la promiscuidad sensual y sexual, en toda clase de perversidad, de pecado. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Avaricia, codicia, llega a ser una pasión en la vida sin Cristo, para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es el hombre sin Cristo, anda en lascivias. Pero también dice en 1 de Pedro 4:3, dice, anda en concupiscencias. Es un término más general para lo que la Biblia llama deseos malos, deseos mundanos, deseos de la carne, deseos de los ojos, deseos que teníamos antes, los cristianos tenían antes en su ignorancia, pero ahora Pedro dice, ya no, ya baste esta vida pasada. Pero el hombre en el mundo, se entrega a sus deseos mundanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los malos deseos. No hace la lucha, o tal vez hace la lucha, pero está batallando. Pero ¿cuánta gente ni hay batalla? Ni hay lucha. Mire cómo sigue. Este hombre, antes de conocer a Cristo o sin Cristo, anda en embriagueces, dice nuestro texto, las borracheras. También anda en orgías. Este es cuando hay una fiesta de borrachos, de borracheras, una fiesta, o habla de una banda de borrachos que van caminando por las calles, o ahí en la casa están caminando o están sentados cantando, tambaleándose de un lado a otro y cantando, y ay. Y todos, sea en la cantina
o en la casa o en la calle, ahí están, y parece que todo es alegre, y la música, y hoy a las mujeres, a las drogas, y los videos, y todas las perversidades, la fornicación, el adulterio, y toda clase de maldad en estas orgías que también se relacionan, escuchen, y sabemos bien, se relacionan estas orgías, estas borracheras con toda la música y todas las mujeres, con todo, y se junta con la religión, con la religión. Y en el nombre de nuestra celebración tradicional o religiosa, todo el mundo está junto con nuestro culto religioso. Así en tiempos antiguos, como en tiempos antiguos, en tiempos modernos. Orgías. Disipación. Disipación también habla de borracheras y fiestas de borracheras. Agrega, uno antes de Cristo o sin Cristo, andaba o anda en abominables idolatrías. Yo no dije esto. Dice la palabra de Dios, no solo dice idolatrías. Para Dios toda idolatría es abominable, es ilícito, no es aprobado, es fuera de su voluntad, es abominable, es poner una persona o una cosa en lugar de Dios, o es atribuir a una persona o una cosa atributos o cualidades divinas que solo pertenecen a Dios. Todo ídolo, toda imagen es abominable delante de Dios. Es algo antes de Cristo o de una persona sin Cristo, pero no es la voluntad de Dios, es la voluntad de los hombres. Y siembro este pensamiento. Por favor, lee el capítulo 1 del libro de Romanos. Habla de la origen de la idolatría y también el resultado. La origen es cuando los hombres rechazaron el conocimiento de Dios y fueron en pos de ídolos y imágenes en lugar de Dios, o tener a Dios junto con ídolos e imágenes. Esto es el resultado de rechazar el conocimiento de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es el resultado? Si leyeras Romanos capítulo 1, es la lista más larga de pecados en toda la Biblia. Dice primero Dios, el hombre se entregó a los ídolos, entonces Dios entregó al hombre a la lascivia, a las concupiscencias, a los deseos carnales. Hombres con mujeres, pero fuera del matrimonio, uniéndose sexualmente, fornicación. Hombres con mujeres, pero de otro hombre, o teniendo su propia esposa y ella su propio esposo, pero adulterio. Pero también habla de hombre con hombre y mujer con mujer, que es completamente en contra de la voluntad de Dios. Es el resultado de haber rechazado el conocimiento de Dios e ido en pos de ídolos e imágenes. El resultado es inmoralidad en todas sus formas. Y después la lista más grande de pecados en toda la palabra de Dios, describiendo la humanidad sin Jesucristo. Todos nosotros, los que estamos en Cristo por la pura gracia y amor y misericordia y perdón de Dios por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora no estamos en la carne, estamos en Cristo por la gracia de Dios. Pero así andábamos antes. Lo confieso llorando a menudo. Tengo que reconocer mi vida y todo cristiano su vida antigua antes de Cristo, pero ya Cristo nos perdonó, Cristo nos limpió, Cristo nos hizo renacer por su pura gracia. Pero el mundo entero sin Cristo sigue en el desenfreno,
descontroladamente entregado a toda clase de perversidad, inmoralidad y maldad, y todo camino, sea el camino de hacer la voluntad de Dios. Este camino tiene su fin, tiene su destino eterno. Pero también la vida al hacer la voluntad de los hombres tiene su fin y tiene su destino eterno. Esto será el tema de nuestro próximo mensaje, si Dios permite. Estamos hablando de dos caminos y dos fines. Solo hemos tenido tiempo en este mensaje de ver los dos caminos y la reflexión y la meditación al final de este mensaje, oh amigo, delante de Dios, como leímos en el inicio. Delante de Dios, ¿hay algún camino de perversidad, de maldad, de pecaminosidad en mí, de mundanalidad en mí, en mi corazón, en mi mente, en mis palabras, en mis hechos, en mi manera de andar, de vivir en este mundo? Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad o sigo haciendo la voluntad mía y la voluntad de los hombres? Oh amigo, tu destino eterno o con Dios, porque los que hacen la voluntad de Dios y le glorifican en esta vida van a su gloria eterna en el cielo. Tu destino depende de hacer la voluntad de Dios o no, porque el destino de no hacer la voluntad de Dios es un destino fuera de la gloria de Dios, fuera de la dicha, de la presencia de Dios en el cielo por toda la eternidad. Y vamos a ver en el próximo mensaje que hay un destino eterno tenebroso para los que rechazan la voluntad de Dios y siguen haciendo su voluntad y la voluntad de los hombres. Oh amigos, mientras puede ser hallado Dios, búscale para encontrar misericordia y perdón en Cristo, el único Salvador, y un nuevo nacimiento por medio de la fe en Cristo y su sangre preciosa derramada en la cruz. Hay perdón para ti, hay nuevo nacimiento para ti, hay una nueva vida en la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios y así por Cristo entrar en la gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo. Nadie viene al Padre sino por mí. Búscala mientras que puede ser hallado. Y aquí les esperamos para ver entonces dos destinos. Hemos visto dos caminos. Lo que nos espera son los dos destinos de estos dos caminos. Que Dios nos bendiga a todos en buscar la voluntad de Dios.